hay hartos estudios al respecto que demuestran que muchos de los males asociados a las drogas vienen de la prohibición misma. Mm, Vienen de la prohibición misma. Entonces, problemas como adulteración, problemas por eso, uso indebido, gente que no acude, no pide ayuda médica, pues por el estigma social que crea. Desventajas laborales o estigma social. Todas estas cosas no vienen de la sustancia mm. propiamente dicha, vienen de la prohibición como tal. La educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental. Hola, somos la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Chile. Bienvenido a nuestro podcast. Y en este nuevo capítulo estaremos conversando con nuestro querido amigo Alberto Casasayas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CIEP. Hoy día tenemos visitas desde los Estados Unidos, pero un personaje de origen español. Albert Casasayas es jefe del Departamento de Lenguas Modernas en Santa Clara University, donde además se desempeña como profesor de español y estudios latinoamericanos. También es escritor del libro Luces y Sombras, una obra que aborda su experiencia personal con el uso de psicodélicos desde la mirada de un novato, ofreciendo un relato íntimo y reflexivo sobre su proceso. Además, junto a su pareja, Ana Luengo, es coautor del libro Otras Iluminaciones, texto que explora la psicodelia desde una perspectiva más académica vinculada a los estudios literarios y culturales. Actualmente se encuentra en periodo sabático, durante el cual ha estado viajando por España, la Amazonía y ahora Santiago. En este tiempo busca aprender sobre comunidades psicoactivas en Latinoamérica, iniciativas de reducción de daños y proyectos comunitarios orientados a la conservación de plantas medicinales y ancestrales. En esta conversación estuvimos abordando diferentes temáticas que tratan en sus libros y los cuales se han transformado de cierta forma un propósito para Albert. Estuvimos explorando luces y sombras desde la experiencia personal, estuvimos conversando también del proceso de transformación y escritura del libro, estuvimos hablando sobre la prohibición de las drogas y el impacto social que esto ha tenido, estuvimos viendo narrativa, academia y psicodélicos, riesgos y perspectiva medicalizada, uso recreativo, clínico y ceremonial, psicodélicos y crisis de salud mental. Estuvimos hablando del excepcionalismo psicodélico, un término que no conocía la verdad, pero es algo que pasa en el campo, y mercantilización y apropiación cultural. Son todas temáticas que están interrelacionadas, de lo cual muchos quienes tenemos interés en que este campo se desarrolle de la mejor manera, de manera equitativa, para que tengamos algún día acceso público a estas medicinas, la verdad que nos preocupan un poquito. Contarles también que tenemos abiertas las inscripciones para nuestra cuarta versión de taller de microdosis. Son 8 sesiones grupales, 3 sesiones de acompañamiento individual y unirse a esta linda comunidad que hemos ido formando de personas conectadas, que se están trabajando a sí mismas, que queremos crear redes, que queremos hacer cosas lindas en este mundo. Y por último, un me gusta, un comentario, compartir este tipo de contenido, son todas acciones que nos ayudan a seguir creciendo esta linda comunidad. Queridos, queridas, les envío un abracito gigante y que ojalá disfruten esta conversación. Nos vemos al otro lado. Vale, sí, yo soy Albert Casasayas y digamos mi trabajo de día es profesor de universidad. Soy profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Santa Clara en California. Tengo un interés, digamos, colateral digamos, asociado a lo que es mi trabajo profesional, que sería los psicoactivos y los psicodélicos en particular. Yo mm, soy un relativo novato en esta área, en el sentido de que yo tuve mis primeras exploraciones psicodélicas pues hace 5 años, ¿no? Hasta entonces, eh, pues no eran cosas que formaran parte de mi vida, ¿no? Y, y entonces, pues bueno,
tuve estas experiencias que representaron un giro bastante fuerte en mi vida. Yo venía de 6 años arrastrando una depresión bastante fuerte. Y entonces yo sí conocía de la existencia de estos psicoactivos. Yo soy profesor de literatura, mi área de estudio es la literatura mexicana y bueno, pues sí, conocía sobre las tradiciones de hongos en la cultura mazateca. Sabía que en muchas juventudes urbanas pues era un rito iniciático en cierto momento de tu juventud ir a hacer los honguitos a Huautla, pero no consideraba que era algo, digamos, que tuviera que ver conmigo, ¿no? Hasta que se empezó a hablar de aquello de psicodélicos para salud mental, o bueno, esta discusión ya estaba empezada, pero cuando yo llegué a ella, pues estuve muy interesado. Sí había tenido un interés en psicoactivos previamente, en particular en la Salvia Divinorum, pero desde un enfoque pues un poco más estético o algo, y no llegué a tener experiencias, digamos, relevantes en este sentido, ¿no? Entonces yo entré en esto pues por la vía de, digamos, de sanación de problemas de depresión y sí, pues representaron un cambio bastante fuerte en mi vida, ¿no? Em, Tanto es así que, bueno, ahora, pues digamos, tanto fue así que casi estuve a punto de dejar el trabajo, estuve en esa fase luna de miel que le llaman algunos, los primeros 6 meses que todo te parece magnífico, maravilloso en este mundo. Y, y lo que pasa es que, andado el tiempo, comencé a contemplar algunas cosas de manera un poco más crítica, y entonces, bueno, yo escribí un Substack. Yo tenía un Substack que se llamaba Estados Extraordinarios, donde me puse a escribir sobre algunas de estas experiencias y era una cosa hecha para circulación privada, ¿no? Para, digamos, principalmente para amigos, ¿no? Pero llegó a conocimiento de Ediciones Ulises, que es una editorial contracultural española, y quisieron publicarlo, ¿no? Que se publicó bajo la forma de Luces y Sombras del Renacimiento Psicodélico. Es un librito disponible en línea, completamente gratuito. La edición de Ediciones Ulises es gratuita. Luego existe una edición en papel que sí, pues circula por algunos medios y eso está a precio de venta. Yo no lo controlo. Em, pero la versión en línea es completamente gratuito y se hizo con esta finalidad. Entonces, ¿en qué consistía Luces y Sombras? Trataba de ser una perspectiva del mundo psicodélico desde la posición de alguien que está empezando. Normalmente estos testimonios vienen de gente muy experimentada en el medio, ¿no? Y entonces, pues tienden a expresar pues, algunos lugares comunes que son habituales en estos medios, tienden un poco a reproducir un cierto lenguaje, ¿no? Yo estaba en una situación que había vivido un cambio bastante radical en mi vida y había mucha gente que no tiene nada que ver con este mundo que me preguntaba, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algunos incluso un poco alarmados, ¿no? Em, y entonces, bueno, esto es Luces y Sombras, pues fue el producto de muchas discusiones, ¿no? O sea, era un poco cuando ya dices, no puedo estar teniendo esta conversación de 1 o 2 horas a cada momento con una persona diferente, me puse a escribirlo en un Substack. Y entonces dije, pues para la gente que quiera conocer qué es lo que he estado haciendo, qué pienso, qué problemas veo en estas comunidades o en este medio, pues miren, aquí lo tienen. Y entonces aquello llamó la atención de Ulises Ediciones, que quisieron editarlo. Me dijeron que tenía que ser gratuito y yo les dije, bueno, es que ya es gratuito realmente, ¿no? Ya está en un Substack de acceso público, lo único que hay que hacer es quitarlo del Substack y meterlo
en vuestra página web. Y ellos le hicieron una edición, revisaron algunas partes y todo. Se presentó en Barcelona en julio de 2023. Julio de 2023 y desde entonces, pues bueno, yo supongo que ha circulado por ahí, por la red, en España, en Latinoamérica. A veces entro en algún Zoom o en alguna cosa, digamos, de gente psicodélica y entonces ha ocurrido en alguna ocasión, pero tú eres Albert Casasayas, ¿no? Porque, bueno, yo tengo dos nombres. Mi nombre, digamos, formal, legal es Alberto Rivas Casasayas, pero el que uso en, digamos, en medios creativos o para cosas más psicodélicas, uso Albert Casasayas, que es mi nombre en catalán y es el apellido materno, ¿no? Em, y entonces, bueno, aparte de esto, em, yo en aquel momento, poco después de mis experiencias psicodélicas, pues empezaba una relación con una colega, ¿no? Y con una persona con la que nos conocíamos desde hacía tiempo, pero pues bueno, pasó algo bonito y entonces, pues desde entonces, pues somos pareja y esta persona estaba muy interesada en lo que yo estaba haciendo y también dijo, oye, pero en vez de irte por ahí y estas cosas que estás pensando, ¿por qué no? Ella y otras personas me decían, ¿por qué no incorporas lo que has descubierto, digamos, a tu mundo, que es la academia? ¿No? Que es la academia. Y mi compañera, Ana Luengo, de San Francisco State University, ella insistía bastante, bueno, es que no hay una colección de estudios académicos dedicadas a la psicodelia contemporánea. ¿No? Pues sí, claro, hay cosas sobre el hipismo, los hipitecas en México que llegaron a Huautla, todo aquello, hay sobre cosas un poco anteriores, ¿no? Pero no del fenómeno más reciente. Y entonces hicimos una llamada que culminó en lo que sería este libro. No sé si se ve bien Sí, sí, en se alcanza. pantalla. Se titula Otras iluminaciones, narrativa, cultura y psicodélicos. Y esto, digamos, pues es mi aproximación más académica o nuestra aproximación más académica. Si yo en Luces y Sombras trataba este tema de una manera un poco más personal, en otras iluminaciones, Ana y yo ya nos enfocamos en el estudio de los psicodélicos y la experiencia psicoactiva en literaturas y artefactos culturales en español, pues desde lo que vendrían siendo los años 80 en adelante. ¿eh? Para que te hagas una idea, pues figuras ya clásicas de la literatura psicodélica, como serían César Calvo, autor de Las tres mitades de Inomosho, o Néstor Perlonguer, el poeta argentino que se aproximó al mundo de la ayahuasca a través del Santo Daime. Y entonces tratamos, o los contribuyentes, porque es un volumen colectivo, Ana y yo escribimos una introducción crítica y luego esta introducción crítica pues viene seguida de 12 contribuciones, em, 12 contribuciones de varios autores, incluyendo una de Ana y otra mía, pero autores que tratan desde esto, desde César Calvo y Néstor Perlonguer, a lo que ya serían pues apariciones más recientes, como por ejemplo la mexicana Gabriela Damián Mirabete, la argentina Gabriela Cabezón Cámara, todas figuras todas estas figuras donde se produce literatura que tiene que ver con la experiencia psicodélica, ¿no? Y también pues otros materiales, pues digamos, de carácter más antropológico. Por ejemplo, tenemos una contribución de un antropólogo italiano, Alfonso Romaniello, donde se trata sobre algunas prácticas contemporáneas mestizadas del peyote. Em, Otros de orden más teórico, como Raimundo Viejo Viñas, pues explora
las posibilidades, la dimensión política de la experiencia psicoactiva y yo en mi capítulo pues trato un poco sobre algunas... los problemas o cómo los estudios latinoamericanos deberían confrontar, creo, o qué problemas hay en, digamos, esto que se llama el renacimiento psicodélico y qué problemas plantea en algunas comunidades, pues en Latinoamérica, cuestiones como apropiación cultural, turismo enteogénico, biopiratería, y digamos qué se puede hacer un poco desde las humanidades para adoptar una posición un poco más crítica al respecto, ¿no? Y esto es más o menos lo que, digamos, lo que vengo haciendo. Vinimos a Chile, Ana y yo, pues a presentar nuestro libro. Tuvimos muy buena recepción con un grupo de estudiantes de la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, con preguntas muy atinadas y muy a tono, digamos, con el potencial liberador, ¿no? Que tienen estas plantas y psicoactivos. Y después también fuimos recibidos en la Universidad Católica de Chile. Vinieron pues grupos de estudiantes del posgrado en literatura y facultad de varios departamentos de letras y tuvimos pues un intercambio bastante vivo y con una recepción pues bastante interesada en el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Yo ahora pues permanezco en Chile, tengo la suerte de que estoy disfrutando de un periodo sabático con mi universidad pues que me permite pues quedarme aquí y explorar un poco y bueno, pues ahora estoy en el plan de conocer un poco pues cómo son las comunidades psicoactivas por aquí, gente que trabaja en difusión de conocimientos en estas materias, reducción de daños. Y bueno, también tengo un interés paralelo en iniciativas locales de conservación de plantas, ¿no? Y esto es lo que me tiene aquí por ahora. Fascinante, Albert, todo lo que me cuentas y agradecer el trabajo que estás haciendo. eh, Creo que es tan necesario. Hay un montón de preguntas que se me vienen a la cabeza. Estoy tratando de ordenar, pero partiendo, si pudieras y si quieres también, entrar un poquito más en tu experiencia personal, Mm, de cómo quizás era esa mentalidad previa a tener este tipo de experiencia y cuáles fueron los mayores cambios que mm. tuviste. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que era una persona que, digamos, hacía lo que se suponía que tiene que hacer, ¿no? Digamos, un ciudadano de ley y orden, si tú quieres, ¿no? Y a ver, sigo considerándome una persona ordenada y en lo que respecta a la ley, pues considero que la prohibición de psicoactivos, pues es un problema muy serio y es una de las mayores tragedias a nivel Mm, global que venimos arrastrando desde el siglo XX. Y esto era algo, digamos, que yo, digamos, intelectualmente ya comprendía, es decir, ya, aunque los psicoactivos ilegalizados no formaban parte de mi experiencia, pues cualquier persona que que trabaje en el área de estudios latinoamericanos o que tenga un interés en Latinoamérica y que analice la cuestión con un poco de profundidad, mm, entiende que la prohibición es un despropósito colonialista, racista, ha facilitado intervenciones extranjeras, principalmente de Estados Unidos, en países latinoamericanos y no hay por dónde argumentarla. Por mm, otro lado, una cosa que hay que tener en cuenta es la prohibición funciona exactamente para lo que se diseñó. Es decir, no tengamos la inocencia de creer, ah, no, es que estos son los efectos, digamos, no imprevistos leyes bien intencionadas, de leyes bien intencionadas.
Hay numerosos historiadores de las drogas que te pueden poner negro sobre blanco, que se sabía muy bien las consecuencias que esto podía tener. Lo que pasa es que, claro, la prohibición es un instrumento represivo muy útil para el poder, ¿no? Mm, Estas cosas yo las comprendía, no eran cosas que, digamos, que formaran parte de mi experiencia personal, ¿no? Yo, pues, estudiaba literatura, tenía un interés particular en México, y, por supuesto, pues es imposible acercarse a México sin tener ni que sea un conocimiento un poco somero de lo que está ocurriendo lo que llaman las guerras del narco, mm, ¿no? Em, pero lo que son los psicoactivos como tales no eran parte de mi vida. Em, no eran parte de mi vida. Los psicoactivos ilegalizados, porque mm, yo era una persona que, digamos, fumé durante 12 años de mi vida. La única sustancia con la que he tenido un problema serio es el tabaco en cigarrillos, sustancia perfectamente legal. mm, Y después, pues quizás en mi época de estudiante, quizás un problema de uso excesivo de cafeína. mm, Perfectamente legal todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues era una persona pues que tiene su trabajo, tiene su relación de pareja, paga sus impuestos, tiene su vida, pero algo fallaba y en digamos, en lo que era lo que había sido mi trayectoria personal, cuáles habían sido mis motivaciones, mis objetivos. Y entonces todas estas cosas pues tienen una manera a veces de juntarse de una manera muy tóxica y entonces se me vino todo encima pues un poco tarde en la treintena. Y entonces me encontré en una situación que yo no podía continuar con mi matrimonio, se hundió todo y estás como en una situación que sientes bueno, pues que nada funciona, mm, nada funciona. Yo tengo una vida normal, yo funciono, yo tengo trabajo, yo tengo mis relaciones, etcétera, pero ahí tengo un vacío muy dentro. Tengo un vacío tengo un vacío muy profundo mm, en mi interior, ¿no? Bueno, una depresión y yo le llamaba pues estar muerto en vida. Entonces, una cosa que se trató con psicoterapia y entonces la psicoterapia pues está muy bien porque te permite analizar las causas de algo que falla, ¿no? Pero además de entender, tienes que sentir las mm, cosas. Tienes que sentir las cosas. Entonces, por ahí las cosas no terminaban de funcionar. Se intentó con medicación y yo creo que por suerte para mí, pues mi sistema digestivo, los antidepresivos, pues no los aceptaba. Y entonces, pues aquello tampoco funcionó. Y entonces yo, bueno, em, dije, voy a probar con esto. Voy a probar con esto. Y entonces, estas cosas, pues evidentemente son las soluciones que existen. Muchas son, digamos, clandestinas y entonces tienes que ir por ensayo y error, redes de confianza, ver cuidado dónde te metes o que la persona con la que vayas a trabajar pueda servir y entonces a fuerza de estos ensayos yo acabé teniendo una experiencia que realmente, pues por así decir, se me abrió el cielo. mm, Aunque tengo que decir, esto es muy importante, sobre todo por esa gente que entiende que los psicodélicos son como una especie de remedio, de píldora mágica o un remedio, un remedio mágico y no es que con esto vamos a solucionar la epidemia de salud mental en el mundo, ¿no? Y realmente en mi situación, vamos a ver, los hongos psilocibios fueron instrumentales en ayudarme a salir del agujero en el que me encontraba. Sin embargo, también mediaron circunstancias personales y materiales muy favorables. En aquel momento yo gozaba de un trimestre sabático, como me encuentro ahora, que me permitió viajar por los Estados Unidos. Estábamos en mitad de la pandemia y yo, digamos, por ser profesor, había tenido acceso a la vacuna antes, lo cual me dio más movilidad. Había un contexto de amigos y una terapeuta que apoyaban lo que yo estaba haciendo.
Y lo que es fundamental también, necesidades materiales cubiertas. Necesidades materiales cubiertas, techo y comida. Techo y comida. Y creo que estas cosas son muy importantes, sobre todo por esa gente que cree que podemos mover los psicodélicos a un modelo de escala y convertirlo todo en pastillitas y le vamos a dar a la persona que esté deprimida o con ansiedad o lo que sea, le vamos a dar esta pastillita y luego de regreso te vuelves y todo va a estar bien. mm, Dudo mucho que esto pueda funcionar así. Dudo mucho que esto pueda funcionar así. Como mucho le das a la gente un parche, algo con lo que seguir aguantando. mm, Y esto ocurre, por ejemplo, con muchas experiencias de gente que se va a estos retiros, a veces en lugares pues naturalmente idílicos, mm, en entornos muy cuidados, etcétera. Tienen esta experiencia, magnífico, se les abre el cielo, pero luego, ¿qué pasa cuando vuelves al día a día? mm, Al día a día, ¿no? Y estamos hablando de gente que tiene el privilegio de tener estas experiencias. Hablemos de gente menos privilegiada. Lo que yo digo es, a ti te pueden dar todos los psicodélicos que tú quieras. ¿Qué pasa si luego tienes que volver a un trabajo donde te explotan, mm, a un ambiente familiar opresivo, a un ambiente medioambiental degradado? O una mezcla de todo ello, como mm, suele ocurrir en muchos entornos urbanos. Entonces, ¿realmente qué es lo que hemos conseguido con esto? Em, los psicodélicos considero que están muy bien, pero existe un trabajo muy importante que es dirigirse a las causas de eso que algunos llaman la epidemia de salud mental, ¿no? Y bueno, si estamos deprimidos o estamos ansiosos o estamos irritados de una forma más allá, en un espectro o en una medida más allá de lo normal, ya patológica, entonces, ¿esto por qué ocurre? ¿Esto por qué ocurre? Aquí me gusta citar a un terapeuta español que decía, contaba que le dijo a una paciente: señora, usted no necesita antidepresivos, usted necesita un sindicato, porque era una persona que estaba en una situación laboral muy difícil, mm, le estaban haciendo la vida imposible. Entonces, esta mujer, el tratamiento que realmente precisa es dirigirse a la causa del problema que tiene, y es que está en mm, unas circunstancias laborales terribles, ¿no? mm. Claro, cuando entramos en estas cosas es cuando a alguna gente ya no le gusta, porque entonces ya nos estamos metiendo en política. Ya nos estamos metiendo en política. Y hay mucho de esto en las comunidades, particularmente las psicodélicas, estas cosas de no vamos a mezclar la medicina con la política. Mm, ¿No? Porque claro, no les vamos a llamar drogas, que es una palabra fea. No, no, no mezclemos la medicina sagrada con la mm, política. Lo que yo digo a esto Lo que yo digo esto es, el acto de consumir un psicoactivo ilegalizado, el acto de consumir un psicoactivo ilegalizado en un marco prohibicionista es inevitablemente un acto político. mm, Si tú estás en una circunstancia que te permite no verlo, es decir, soslayarlo, pasarlo por alto, esto habla de el privilegio que tú tienes de mm, pasar por alto esta cuestión de que sí ha habido una decisión política que es prohibir ciertas sustancias. Ha habido una decisión política de prohibir ciertas sustancias, y entonces hay grupos de población que, digamos, tienen este privilegio. Yo lo tuve, yo lo tuve con un riesgo legal, sin duda. Soy extranjero en Estados Unidos, no tengo una base que me permita, digamos, una base que me permita protegerme en ciertas cosas. Em, entonces, sí, sí, existe un riesgo legal, pero no en la misma medida en que otros grupos de población pues, se han visto fiscalizados y judicialmente perseguidos y oprimidos.
pues por esta causa de la prohibición, ¿no? mm. Em, entonces, bueno, me parece que me he ido mucho a lo político y tú me estabas preguntando sobre lo personal, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, como dijo una feminista famosa, en este momento no recuerdo quién era, pero lo personal es lo político, ¿no? Y no se pueden, hay ciertas cosas que son un poco inextricables, ¿no? Mm, Pero un poco por volver a donde tú me estabas llevando, que era un poco la experiencia personal. Yo tuve estas experiencias personales que fueron pues realmente muy buenas, muy positivas, pero decidí que bueno, pues que quería involucrarme más en esto, mm, que quería involucrarme más en esto. Y entonces, quizás por algún tiempo muy breve, soñé pues a lo mejor en hacerme facilitador, yo también, y todo aquello, es esa cosa que te viene, pues sí, esto es tan bueno que, ¿por qué no iba yo a hacerlo por otra gente, ¿no? Y que yo creo sinceramente que alguna gente se entusiasma excesivamente mm, y con muy buenas intenciones sí, se mete en caminos que no debería. sí, Para los que no tienen un entrenamiento apropiado, ¿no? mm, Yo decidí pues meterme quizás en cosas, por así decir, pues de orden más creativo. Algo en lo que me ayudaron mucho los psicodélicos, pues es en recuperar una vocación que yo había tenido pues desde muy joven, que era la de escribir. Y entonces, pues no soy un autor editado o publicado como mi compañera Ana Luengo, que ella sí es una escritora con trabajo muy bonito, con muy buen recorrido. Pero bueno, hago mis cosas que capaz puedan ver la luz o no, eso ya se verá en su momento, pero sí puedo decir que los psicoactivos fueron fundamentales para reencontrarme con esa dimensión creativa que yo tenía, pues que búsquedas más académicas o de trabajo o distracciones, cosas en las que realmente no tenía que meterme. Había cosas que me estaban distrayendo de esto que era mi vocación auténtica, que era escribir, ¿no? Y por otro lado, pues también ha tenido para mí, pues la cosa de darme como una segunda vuelta en lo académico, ¿no? Yo estaba en un proyecto de libro casi terminado, tenía el borrador al 90%, y era un estudio sobre literatura de la recesión en España, ¿no? Literatura de la recesión, y me di cuenta, volví de aquellas experiencias, releí aquello y no dije, la persona que habla es Albert cuando estaba deprimido. La persona que habla es Albert cuando estaba deprimido. Yo ya no soy esta persona. Yo ya no me identificaba todo aquello con aquello que había escrito, que podía ser mejor o peor académicamente hablando. mm, En eso ya no me meto. No pasó por un periodo de revisión por pares, por lo cual yo no lo puedo saber. Lo que pasa es que yo ya no estaba conectado con aquello. mm, Y entonces, un poco con el empuje de Ana, pues nos metimos en esto, ¿no? En este libro, pues donde nos aproximamos a esto desde una perspectiva, pues quizás un poco más académica. Trabajamos, digamos, la experiencia psicoactiva, particularmente la psicodélica, desde el ángulo de los estudios literarios y culturales, y el potencial liberador o sanador que esto puede tener para los individuos, ¿no? mm. De esto trata el libro principalmente. Súper. Eh, Mucha información valiosa, eh, y siento que, a ver cómo ordenarlo. Has mencionado, yo diría que en esta introducción, la mayoría de los aspectos importantes que se está hablando en el campo, que de la preparación, de la sesión, de la integración. Claro, no has mencionado la palabra en sí, pero se me viene dentro, y parte importante de este podcast y de las conversaciones que realizamos
es poner eso en la mesa. Como decías tú, hay mucha gente que se está acercando al campo, más aún cuando hoy día se está mostrando evidencia científica. En medios convencionales como las noticias, el año pasado salió un informe que mostraba los beneficios de la psilocibina y algo de la ciencia, algo bien cortito, pero que mucha gente empezó a consultar por esto. La mayoría de los facilitadores que conozco me dijeron después de esto, mucha gente consultando, las sesiones llenas. Entonces, claro, es un campo que está en desarrollo y que tiene ciertos riesgos desde diferentes dimensiones, tanto para la persona que se va a acercar a esta sesión o a esta experiencia, pero también desde un punto de vista, como decías tú, de que hay empresas que están viendo esto como una posible oportunidad para obtener algo. Mm. Porque es algo que se viene, algo que se busca. Ya sabemos el tema de la crisis de salud mental. Entonces, ¿qué crees tú que es importante que la gente sepa en relación a esto? Mm. Sí, bueno, claro, lo que yo suelo decir es, a mí me ayudaron mucho. Yo es cierto que me acerqué a esto pues desde el ángulo de la salud mental, me ha ayudado muchísimo, pero creo que lo que hay que poner la prevención. No sé si en Chile usan la expresión bombo, ¿sabes? Como darle mucho aire a algo, Sí, sí, publicitar sí. algo mucho. Entonces, yo lo que temo es que haya bombo excesivo con estas Mm, cosas. Esa idea de que no hemos encontrado una nueva medicina milagrosa. Esto ya ocurrió con el Prozac en los años 80 en lo tocante particularmente a la depresión, mm, ¿no? Eh, creo que la perspectiva medicalizada de los psicodélicos es muy reduccionista, no se limitan solo a algo que tú haces por tu salud mental, puede ser muchas cosas, puede ser un factor de socialización, puede ser un factor de contemplación religiosa o filosófica, puede ser un elemento recreativo o de gozo erótico, puede ser muchísimas cosas. Lo que yo veo, por ejemplo, en el lugar donde yo habito, en Estados Unidos, prevalece mucho la idea de que los usos legítimos de los psicodélicos son de orden terapéutico, o bien en el área clínica, o bien, digamos, en el área más de la sanación más religiosa, por así decir, ¿no? Y son los únicos usos legítimos. Yo creo que es reduccionista y en última instancia dañino. Creo también algo que es importante avisar, no esperen milagros, no esperen milagros, porque la experiencia psicodélica, especialmente para la persona, digamos, que no ha crecido con esto en su cultura, como puede ser en otras partes del mundo, donde los psicoactivos, digamos, naturales, sí forman parte, digamos, de los intercambios y de iniciaciones y de experiencias espirituales y todo, ¿no? Pueden ser experiencias muy chocantes al principio que te vuelan la cabeza, que te vuelan la cabeza y que pueden inducir a cambios, digamos, radicales en ciertas cosas y todo, ¿no? Pero claro, hay que aterrizar también, hay que aterrizar porque es una experiencia muy chocante, es una experiencia muy chocante al principio, pero es preciso que haya un acompañamiento de tu entorno y creo que nadie mejor que el entorno social y familiar. mm, Realmente, más que el propiamente terapéutico. mm, Un problema que yo veo en estas expectativas de psicodélicos para salud mental es la creación de dos modelos, ¿no? Dos tipos de experiencia. Una experiencia muy cara con acompañamiento terapéutico desde el principio, la preparación, la ingestión, la integración y todo esto. Y en la experiencia en Oregón, pues se ha mostrado que son terapias muy caras, sí, que son terapias muy caras. Y luego la posibilidad de que se cree otro modelo
de pastillita y a casa. Claro. Pastillita y a casa, que esto es lo que ocurrió, por cierto, con los antidepresivos. Mm, El Prozac en los años 80, pues prometía muchísimo. Lo que mucha gente olvida es que los resultados en la investigación con lo que luego fue el Prozac eran terapias que se sugería que precisaba acompañamiento psicoterapéutico. mm. Precisaba acompañamiento psicoterapéutico. Entonces, olvidaron esta segunda parte y entonces se empezaron a prescribir pastillas antidepresivas, pues como de una manera, medicamentos muy fuertes que se tienen que tomar cada día, que cuesta mucho dejar, que cuesta mucho dejar. Entonces, no creo que con los psicodélicos se produjera algo semejante y sobre esto, pues un farmacéutico podría elaborar mucho mejor que yo sobre cuestiones como tolerancia, la farmacología de los componentes y tal. Entonces, Mm. tu opinión, qué es lo más importante que los psicodélicos están desafiando o transformando en la forma que entendemos la mente y la salud mental hoy? Uf, eh, bueno, sí, sí. Tremenda pregunta. No lo sé realmente, es decir, yo no puedo, no tengo un diagnóstico general, es decir, se está hablando mucho, se está hablando mucho y como te decía, pues yo temo mucho que el bombo genere unas expectativas excesivas o un poco deformadas con respecto a lo que los psicodélicos pueden y no pueden hacer. Em, eh, me gustaría creer que el interés que está habiendo en los psicodélicos puede ser una puerta de entrada para una conversación más franca en lo tocante a descriminalización del uso de plantas y psicoactivos. Creo que es algo muy necesario, pero realmente no sé si estamos ahí en el sentido de que la prohibición, tal como está diseñada, pues sirve mucho a cierto, bueno, sirve mucho como estrategia represiva y de control, Mm, ¿no? Entonces, a mí me gustaría creer que, digamos, una actitud más abierta con los psicodélicos puede traer cambios globales en esta área, pero también temo, y esto es algo que ocurre muchas veces desde dentro de las propias comunidades psicodélicas, prima esa idea de nosotros no tomamos droga, nosotros tomamos medicina. mm, No, no, los que se drogan son los otros. claro. Los que se drogan son los otros. No conozco bien el mundo psicoactivo en Chile, pero te puedo decir que esto en Estados Unidos prevalece mucho Mm, y lo veo también en España. Lo veo también en España. Y yo quisiera proponer la idea de que si no nos liberamos todos, no se libera nadie. Em, entonces, eh, hay hartos estudios al respecto que demuestran que muchos de los males asociados a las drogas vienen de la prohibición misma. mm, Vienen de la prohibición misma. Entonces, problemas como adulteración, problemas por eso, uso indebido, gente que no acude, no pide ayuda médica, pues por el estigma social que crea desventajas laborales o estigma social. Todas estas cosas no vienen de la sustancia mm, propiamente dicha, vienen de la prohibición como tal. Y se puede hablar largamente de esto, por qué esto es así. También quiero apuntar yo no creo, es decir, la prohibición creó un monstruo que es, digamos, organizaciones criminales internacionales mm, que se sirven de este negocio, pero no seamos incautos, no creamos que con eliminar la prohibición
estas organizaciones van a desaparecer. Los expertos en la materia te pueden decir estas organizaciones están muy diversificadas, están metidas en extracción mineral, Mm, tráfico de personas, extorsión, toda una serie de cosas que dices, bueno, las drogas son solo una parte de un negocio mucho más amplio, ¿no? Entonces, lo que quiero decir yo es que la prohibición pues, ayudaría a resolver muchos problemas, especialmente de índole de salud pública, mm, pero no es una panacea, ¿no? También creo en las comunidades, en algunas comunidades psicodélicas se tiene esta posición que un sociólogo estadounidense, Carl Hart, llamó excepcionalismo psicodélico. Esta idea que yo te he dicho de no, nosotros no nos drogamos, nosotros claro, tomamos medicina. claro. Es una posición, creo, en cierto modo un poco engañosa por varias razones. Tú estás consumiendo un psicoactivo, tú estás consumiendo el psicoactivo que te viene bien y que te ayuda a ti. Mm, Felicidades, felicidades. ¿Quién soy yo para juzgar que otro psicoactivo de otro tipo no le ayude a otra persona a vivir mejor? ¿No? Y esto es muy importante, creo, porque algo que los medios, digamos que el discurso hegemónico oculta, es que la mayoría de usuarios de drogas son gente normal. mm, Son gente normal, son gente que tiene familia, tiene su trabajo, paga sus impuestos y no se meten en líos si no es por la situación, por situaciones que puedan haber relacionadas con esta prohibición. mm, Porque si no fuera por esto, tendrían una vida totalmente normal. Lo que los medios enfatizan, lo que las películas muestran de manera muy dramática, lo que da show, lo que causa público, son estos casos problemáticos, que por supuesto que existen. Por supuesto que existen, ¿no? Em, pero del mismo modo que, bueno, pues hay riesgos asociados a muchísimas actividades de trabajo y de ocio y no las prohibimos por esta razón. No las prohibimos por esta razón. Pero las drogas llevan mm, esta carga moral. Entonces, claro, yo creo que el usuario de psicodélicos que habla exclusivamente en términos de medicina sagrada y que nosotros no nos drogamos y todo esto, y quienes se drogan son los otros, etcétera, creo que en realidad lo que está pidiendo pues, es una liberación para él mismo, una liberación para su objeto preferente de consumo mm. en tanto que objeto de consumo y bueno, pues los demás, pues que les vaya bonito, ¿no? A mí no me parece, creo yo, la mejor manera de caminar por el mundo. Realmente, la prohibición ha hecho mucho mal a muchos niveles, a muchos niveles. Y por supuesto, si tenemos que eliminar la prohibición, tenemos que estudiar y ser muy conscientes de qué manera se pueden socializar algunas sustancias y qué salvaguardas tiene que haber en lo tocante a su uso, a uso que pudiera ser problemático, ¿no? Mm. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Em, pero, ay, perdona, me he perdido el hilo, disculpa. No te preocupes, es que mira, estás tocando un tema súper importante. Yo creo que te pasa lo mismo que a mí, que llevas por un tema, pero tratas de abarcar todas las dimensiones, Sí, porque es un tema complejo, multidimensional, pero estábamos hablando de este cambio de paradigma que generan las experiencias psicodélicas mm, y me he dado cuenta que vuelves al prohibicionismo porque en realidad es tan importante que sepamos de esto. sí, O sea, yo siento que más que dispersión es volver a algo que tú sientes que es muy importante que la gente sepas y por eso lo traes constantemente independiente de la pregunta. Y me encanta que lo hagas, porque mm, ese es el objetivo de esto. O sea, si tú lo sí, traes después de todo el estudio que has hecho, es por algo. Y es por lo mm, mismo que también
yo no te corto para hacerte otra pregunta porque Ya. siento que es realmente importante lo que estás diciendo. De acuerdo, de acuerdo, te lo agradezco, pero sí, o sea, en lo tocante a cambio de paradigma, no sé si estamos viendo un cambio de paradigma realmente. Es decir, estamos viendo que se habla mucho de ello, que está muy publicitado, y ojalá esto motive a una relación diferente, una percepción diferente de las personas en lo tocante a psicodélicos y, por supuesto, a psicoactivos en general. Ojalá, ojalá esto ayude, ¿no? En materia de prohibición, yo creo que hay un gran daño hecho, creo que hay un gran daño hecho y hay mucho trabajo de restauración, de restauración a múltiples niveles, social, medioambiental, de muchos tipos. Em, y después también, aunque a mí me encantan los psicodélicos, me encanta leer sobre ellos, me encanta compartir experiencias con otra gente, etcétera, también creo que no son una solución por sí solos. Totalmente. No son no son una bala mágica, por así decir. Si se habla de epidemia de salud mental, hemos llegado a esta situación por alguna razón. Mm, Hemos llegado a esta situación por alguna razón. Hay que ir a las causas. Hay que ir a las causas, que es lo que hace que la gente en ciertos entornos urbanos pues se sienta vacía, deprimida. Son circunstancias, pues es la depresión medioambiental, eh, es las dificultades para llegar a fin de mes, es la alienación a la que nos somete el consumismo, em, digamos, la atomización social en ciertos entornos urbanos. Estas pueden ser las causas de esta epidemia que se llama, ¿no? Y en este sentido, pues los psicodélicos ayudan, claro que sí, pero si fiamos exclusivamente en los psicodélicos, lo que estamos haciendo es poner un parche, ¿no? Y la rasgadura, pues seguirá creciendo, ¿no? Y entonces lo siguiente, pues será ponerle un parche más grande. mm, Pero yo creo, tengo fe, y en esto creo que los psicodélicos sí pueden contribuir. Tengo fe en soluciones de orden más comunitario, en la idea de que pueda haber círculos, digamos, de aprendizaje, cultivación, compartir. O sea, yo creo mucho en la filosofía de aprende, cultiva, comparte. Y esto no se limita a plantas, esto no se limita a plantas, se refiere a muchísimas cosas, en cómo tú eliges caminar por este mundo, ¿no? La opción medicalizada de los psicodélicos crea barreras, crea licencias, crea patentes, crea entornos donde esto se puede consumir, o entornos muy restrictivos, ¿eh? Entornos muy restrictivos. Em, Crea todas estas barreras con la finalidad de generar, pues tal vez una escasez artificial que pueda producir unas ganancias. Claro, al cultivador de hongos, por ejemplo, tú le hablas de una terapia en Oregón que cuesta $3.500, $3.500, creo que ustedes dirían 3 palos y medio. sí, Sería el equivalente más o menos en pesos chilenos. eh, pues claro, un cultivador de hongos que sabe con qué facilidad crecen en el momento en que tú produces un entorno, un entorno mínimamente limpio que favorezca su crecimiento, pues claro, esta cosa le hace mucha gracia, mm, ¿no? Entonces, mi utopía sería la aparición de espacios físicos y comunitarios mm.
en los que el uso, preferiblemente acompañado, o preferiblemente con acompañamiento calificado, pues la gente pueda tener estas experiencias sin tener que empeñar un riñón, sin tener que empeñar un riñón. Pero esto, evidentemente, en el contexto de una economía de mercado no es posible, porque la gente tiene que ganarse la vida. Evidentemente, yo a lo mejor, no sé, pon que me pongo a cultivar setas y quiero repartirlas por ahí, pero claro, esto se tiene que hacer con una conciencia con quién lo haces, a quién le entregas, esta persona cómo lo toma, Mm. cómo le está yendo, conversar la experiencia. Y claro, estas cosas requieren tiempo. Y en un marco capitalista el tiempo es dinero. El tiempo es Mira, dinero. nosotros hace 2 años comenzamos a realizar encuentros eh, de las diferentes organizaciones y personas que están involucradas en el campo acá en Chile con el fin de eh, trabajar una posible regularización del uso terapéutico de psilocibinas, es a lo cual se llegó. Y, y para eso se hicieron diferentes comisiones de trabajo, como decía, personas que tienen experiencia en el campo, tanto desde el cultivo, desde la facilitación, desde el área clínica y también desde el área ceremonial. Ya sabemos que existen diferentes formatos y la idea de esto fue llegar a un consenso de qué podría ser esta posible regularización. Se crearon actas, las cuales se enviaron al ministerio. Lamentablemente no hemos tenido respuesta, no nos ha ido muy bien. Posiblemente con este gobierno no pase mucho, pero nosotros como personas autónomas vamos a seguir haciendo activismo porque la mayoría hemos visto los beneficios y quienes hemos profundizado más también sabemos que hay riesgo y estamos en diálogo para ver cuál podría ser este posible escenario. Me encanta también el que tú planteas, que claro, yo creo que todos tenemos un escenario utópico de lo que nos gustaría, de lo que creemos que sería lo mejor Ujú. y siento que esta creación siempre va a ser mejor cuando se nutre de diferentes visiones, de diferentes perspectivas, que es lo mismo que estamos haciendo acá. Eh, pero como lo he mencionado varias veces, este es un campo multidimensional en que creo que es necesario abarcar todos los aspectos desde su origen. Y ahí Mm, podemos ir miles de años para atrás, desde el uso ancestral, que sí. en varios lugares todavía se realiza. En Perú hay muchas ceremonias de diferentes tipos Mm, y lo que ya es más moderno, que es este uso clínico, en donde mm, está la persona de bata blanca, y qué bueno que haya esta diversidad para que van a haber personas que van a necesitar a la persona de bata blanca al lado, por sus creencias, por su forma de ver, y van a haber personas que ese mismo formato quizás les produzca hasta rechazo. Entonces, exacto. yo creo que es bueno que se esté Sí. desarrollando esta diversidad de formatos, pero Sí. otra vez caemos en el tema político y la ley. Mm, sí. Sí, sí, sí. Sí, me encanta lo que dices. Hablando de utopías, otra cosa que a mí me gustaría ver digamos, en mi utopía psicoactiva, pues sería en los parques, digamos, una zona libre, en zonas, digamos, en zonas naturales, pues lugares donde aquí libremente se puede consumir. De la misma manera que una persona, pues a lo mejor en los parques alguien lleva a su perro y hay zonas, digamos, donde tú lo puedes tener suelto. ¿No? Y aquí en Estados Unidos le llamamos un leash free zone, ¿no? Entonces, en esta zona puedes tener a tu mascota, la puedes tener suelta, pues para que corra y se esparza. Pues a mí me gustaría ver en un futuro en los parques, pues zonas donde las personas pueden esparcirse libremente de una manera segura y tranquila, sin miedo a Mm, que los juzguen, los señalen, mm, avisen a la policía o cosas de este orden, ¿no? Porque, bueno, una cosa que sabemos muchos de nosotros es lo beneficiosos que pueden ser
digamos, los psicoactivos consumidos en un entorno natural, no el entorno clínico que se propone desde algunos ámbitos, ¿no? mm, Y también dices muy bien, siempre va a haber gente que necesite esta aproximación clínica con un seguimiento mucho más dedicado y que a lo mejor pues, pueda tener más fe en eso, en el hombre de bata blanca, que no en el tipo que en el parque reparte setas. O el ceremonial vegetalista en la sierra en Perú mm, o cosas de este orden, ¿no? Yo lo entiendo. Em, pero del mismo modo me parece muy importante que en las comunidades psicodélicas tengamos en cuenta que no hay una sola manera correcta de hacer las cosas. A mí me inquieta mucho cuando he oído en Estados Unidos y en España gente diciendo es que la verdadera manera de hacer esto mm, es como lo hace este pueblo o esta tradición que yo aprendí y que por supuesto vienes a mi ritual y me pagas tanto y yo te lo voy a hacer de la manera verdadera, auténtica, respetuosa. Las ceremonias y los ritos cambian conforme el tiempo y las mm, circunstancias. Y los ritos que permanecen firmes, unánimes, como pueda ocurrir, por ejemplo, en algunas religiones, lo siento mucho, pero mm, quedan estancados, la gente repite y hace cosas sin no saber verdaderamente muy bien por qué las hace, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo te puedo compartir mi experiencia, pero bueno, cuando hice la primera comunión, como muchos niños en España, pues se suponía que yo tenía que sentir algo muy especial, que aquello era muy importante y realmente lo siento mucho, pues no me produjo esa cosa que dicen que te produce la comunión, como me la puede haber producido realmente pues un hongo psilocibio, mm, realmente. Y sabemos, ya que vas a la historia, sabemos que estas tradiciones fueron muy duramente atacadas durante la colonización. Y también lo fueron en Europa en la propia época de la caza de brujas, mm, que tuvo lugar particularmente pues, en el centro norte de Europa. Esto es para decir, no hay una sola manera de hacer las cosas y estas tradiciones muchas son muy antiguas y muchas de muy largo recorrido. Y en algunos lugares, por desgracia, las hemos perdido. En algunos lugares, por desgracia, las hemos perdido. Frente a esto, yo propongo que lo que los sujetos urbanos pueden hacer, pues, es tratar de reconstruir y reconectar, ¿no? Reconstruir y reconectar en vez de tratar de imitar o apropiarse claro. de lo que son ceremonias y rituales, tal como se practican en otros entornos, Mm, que, bueno, hay gente que me dice, bueno, ¿cuál es el mal de esto? ¿No? ¿Cuál es el mal de esto? Si es una expresión de respeto. Y lo que yo suelo decir es, el sujeto urbano generalmente tiene acceso a una serie de canales comerciales de distribución, de comunicación, a los que otras personas no las tienen. mm, Entonces, esto constituye la apropiación, el tomar algo con un beneficio, a lo mejor la persona cree que lo hace de una manera muy respetuosa, pero toma algo con un beneficio para sí y no hay una reciprocidad o un retorno, digamos, al entorno desde el que se tomó esto, ¿no? A una mayor escala, esto es algo, por ejemplo, con lo que las comunidades de hongos pues tenemos que afrontar, ¿no? El hecho de que los hongos son muy fáciles de cultivar, están distribuidos por todo el mundo y todo, pero también se debe un reconocimiento a los pueblos y tradiciones que preservaron esto mm, por mucho tiempo, frente a situaciones de violencia colonial, dejadez de las instituciones, desprecio cultural, cosas de esto, cosas así, y estas tradiciones continuaron siendo preservadas
a lo largo del tiempo, ¿no? Y algún tipo de reconocimiento, reciprocidad o retorno es debido a estos pueblos que preservaron estas cosas, ¿no? Em, Siento que ya me volví a ir. No, no, todo bien. Eh, claro, eso es algo que ha pasado. Está muy ahí en la historia de María Sabina, Sí. de cómo vivió ella, o sea, incluso cómo se fue, pero hoy día al trabajo que hizo ella es que quizás toda la información que tenemos, hubo una escalada de eventos, ¿cierto? De personajes que fueron, que estuvieron en ceremonia con ella, que trajeron la información, pero personas que realmente no la pasaron bien Mm, y que fueron quizá como mártires de que a pesar de que todo lo que estaba pasando, seguían fiel a lo que creían, a lo que sentían que estaba bien. O sea, yo creo que ella sí. es uno de los muchos ejemplos de personas que durante esa época siguieron haciendo esto, Mm, totalmente underground, sabiendo los riesgos que estaban corriendo. Y hoy en día es- pudiese estar pasando lo mismo. Ya sabemos que las leyes en los países son diferentes, las sanciones. mm, Eh, en un inicio yo también tuve miedo de empezar a hacer esto, eh, pero yo creo que muchos, y jugamos con la palabra, ya salimos del closet psicodélico mm, de poner estas conversaciones ahí al aire. Quizás hace algunos años el miedo de que te tilden de drogadicto, de cualquier cosa, ya sabemos por lo mismo, por el estigma. Pero mm, cuando uno realmente ha profundizado en el tema, cuando uno ha tenido sus experiencias, cuando te das cuenta de que esto no es como el alcohol, no es como... Hay diferentes tipos de drogas, sí, estos son mm, elementos, son drogas mm, también, pero mm. tienen otros efectos. Sí, Eh, entonces uno dice, pucha, sí, hay riesgos, pero estoy dispuesto a correrlos porque sí. siento y creo que estoy haciendo bien. Mm, Entonces, yo creo que desde ahí nace el activismo de muchas personas hoy en día mm, de querer poner esta conversación ahí en la mesa, de querer sí. hacerle saber a otros desde la honestidad Mm, y desde el agradecimiento de que estas medicinas han provocado, a mí me han ayudado mucho. Y en esa gratitud es que también estoy aquí, mm, eh, en ese sí. cambio de mentalidad. Y otra vez tratando de poner toda esa información que uno ha absorbido durante años, eh, pero que como tú bien ya lo sabes, no es fácil, porque Sí, es multidimensional, hay toda una historia, sí. hay este enredo de cosas políticas que están sucediendo. Entonces, ¿cómo si pudieras resumir y entregarle, y estuvieras, vamos a poner un caso hipotético, frente a 10.000 personas que no tienen idea de esto, y tú en ese contexto eh, les vas a entregar información respecto a esto? Ellos no tienen idea de nada. ¿Qué sería lo más importante que tú les dirías? Mm, em, bueno, uff, claro, es complicado, ¿no? Ahora me veo yo ante 10.000 personas y frente a esto. Mira, me gustaría retornar un poco a lo que has dicho. Aprecio el reconocimiento que has hecho de Marina. Ay, perdón. María Sabina. Aprecio el reconocimiento que has hecho de María Sabina. Ella sufrió mucho pues a consecuencia de haberle hecho la velada a Gordon Wasson. Lo hizo a instancias, si no recuerdo mal, del presidente municipal de Huautla. Luego tomaron fotos ahí, luego aquello se publicó. Ella fue culpada de cosas que ocurrieron después en Huautla que no fueron para el gusto de algunos. Le quemaron la casa, todas esas cosas que padeció. Y en este sentido recomiendo bastante el documental de Nicolás Echeverría, María Sabina, Mujer Espíritu, que está filmado en una época pues bastante tardía de su vida.
y donde se ve esto que tú dices, ¿no? Que ella, a pesar de todo, continúa haciendo esas cosas en las que ella cree, ¿no? Existen en Estados Unidos muchos activistas que no, o activistas o proveedores o químicos o gente que estuvo en este mundo de la contracultura en los años 60-70, que muchos no figuran en los libros Mm. de historia de la psicodelia, pero son más o menos conocidos en medios contraculturales, y la ley cayó con mucho peso sobre ellos y no están muy bien a día de hoy, algunos de ellos, ¿no? Em, entonces, sí, sí, sí es una trayectoria que puede tener consecuencias. A día de hoy parece que los riesgos legales se han reducido, aunque nadie sabe con el cambio de los vientos políticos, pues que puede muy Claro. fácilmente venir una nueva ola represiva que nos ponga a todos en problemas, ¿no? Es lo que estamos viviendo en Estados Unidos con el autoritarismo trumpista y lo que parece que se les avecina a ustedes próximamente. Em, entonces, nadie tiene una bola de cristal, pero sí reconozco que tú y yo tenemos en común esta cosa de en un momento dado nos encontramos con esto, que dijimos, esto vale la pena defenderlo, vale la pena defenderlo. Y en Estados Unidos hay un dicho un poco dramático que es I'll die on this hill. I'll die on this hill, me moriré defendiendo este monte, me moriré defendiendo este monte. Y es que lo que yo le diría a estas 10.000 personas es, nos hemos equivocado con la prohibición, hay que trabajar en una vuelta atrás. Los psicoactivos utilizados intencionalmente son un instrumento para bien. Esto es lo que yo diría, esto es lo que yo diría a la gente. Y lo creo así porque, por ejemplo, pues el alcohol, que está socializado con absoluta normalidad en Occidente, pues es un psicoactivo que desinhibe, facilita la socialización y tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. em, Hepatotóxico, enfermedades del sistema digestivo. El alcohol es un factor causativo importante en muchos episodios de violencia, incluyendo violencia doméstica. Es un factor causativo en muchos accidentes de automóvil. Es decir, el alcohol es letal en muchísimas dimensiones. Sin embargo, como sociedad se tomó una decisión de que había riesgos que eran aceptables siempre y cuando se pusieran ciertas salvaguardas. Y creo que las salvaguardas, el uso consciente, intencional del psicoactivo tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Muchos de los problemas relacionados con el alcohol se deben a su uso excesivo, a su uso inmoderado, a su uso no supervisado muchas veces, a su uso a veces en solitario sin saber bien lo que uno está haciendo. Y esto es así, creo yo, de muchísimos psicoactivos. Muchísimos psicoactivos, por cierto, muchos de los cuales son muchísimo más inocuos sobre el cuerpo que el alcohol, y esto es otra cosa que también, pues si aún me dan tiempo para hablarle a esas 10.000 personas, sí que me atrevería a decir en materia de psicoactivos, especialmente en lo tocante al reino de las plantas. Entiendo que los sintéticos es un tema un poco más complejo, pero especialmente en lo tocante al reino de las plantas, nos han engañado. Nos engañaron por mucho tiempo. La coca, la hoja de coca, estuvo por mucho tiempo, desde 1961, en la clasificación uno, em, en la clasificación uno de la Convención Única de las Naciones Unidas. Es un despropósito, es un verdadero despropósito sin fundamento médico, introducido ahí por razones pues puramente pues racistas, etnocéntricas, a más no poder y con un profundo desprecio cultural
por tradiciones del larguísimo recorrido en pueblos indígenas. Y solo en el 2024 se ha introducido una resolución para una reconsideración de esto. No, me parece que están en esto, ¿no? Entonces, claro, uno se detiene a pensar el tremendísimo daño que ha causado la introducción de la hoja de coca en esta clasificación. Entonces, urge una reevaluación de estas cosas, ¿no? Y creo que es urgente. Cómo se implemente y todo, pues es materia de discusión más larga, ¿no? Pero sí, muy en breve, pues nos engañaron en lo tocante a muchas plantas y muchos psicoactivos y urge reconsiderar la prohibición. Totalmente de acuerdo, Albert. Mira, yo creo que desde ya te vamos a dejar invitado a otra conversación si tienes la disposición, la energía, Sí, porque, o sea, yo siento que tienes demasiada información valiosa para poner ahí. muchas Nos estamos, gracias. nos estamos, Tengo una propuesta para ti. Si más adelante, cuando esté de regreso en Estados Unidos, si ustedes quieren, lo podemos hacer con mi compañera, con quien sí, sí, sí. No, perdón, ya parezco un anunciante, por favor, con quien coedité otras iluminaciones. Que bueno, pues ella ha sido mi compañera en muchos de estos descubrimientos y exploraciones y, bueno, particularmente en lo tocante pues a áreas de como teoría crítica, estudios literarios, tiene un cerebro teórico magnífico, ¿no? Y me gustaría, si a ustedes les parece bien, me gustaría incluirla a ella en la conversación, porque bueno, pues tiene ella también muchas cosas que decir, creo, sí, ¿no? por Sí supuesto, les por parece bien. supuesto. Sí, por Sí, sí. supuesto. O sea, yo de verdad te agradezco el tiempo, la energía y todo lo que estás haciendo, porque creo que es tan necesario. Eh, y desde ya, si tienes tiempito, como te decía, energía, hacer otra conversación que pongamos quizá una temática en específico, pero todo lo que nos has compartido hoy día es súper, súper importante. Me alegra mucho que me digas esto, pues porque, bueno, o sea, es por lo que tú dijiste, ¿no? Estamos en esto porque realmente para nosotros Sí, es una causa importante y bueno, lo he pasado muy bien, aunque a veces se me va la cabeza a esas cosas. Yo sé que luego tú harás el trabajo de sí, sí, edición sí, no y te todo. preocupes. Pero bueno, te agradezco mucho la paciencia escuchándome también. Y bueno, pues ojalá que en algún momento a lo mejor pues nos podemos conocer en Por persona supuesto, sí, 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 vas a tener que o venir al algo. sur a visitarnos por acá. Mira, pues estuve en Pucón hace poco, conociendo en persona, por cierto, a Benjamín Gelsich, un personaje admirable, Sí, 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 totalmente. a quien, por cierto, ustedes ya entrevistaron Sí, para este podcast. Y bueno, sí, sí, me encantó y sé que próximamente hay el Fungi Fest, o sea que posiblemente retorne por esa zona. Tengo que ver cómo se plantea la agenda y cómo va ocurriendo todo, pero sí, me encantaría volver a la Araucanía y al sur en general. súper. La invitación ya está hecha. Así que Gracias. seguimos en contacto, Albert. Ha sido un real gusto. Mucho, mucho gusto, Simón, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Que tenga un Hasta excelente luego. día. Chao. Gracias. Y bueno, eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Agradecerte otra vez por tu tiempo, tu energía y por lo que estás haciendo, Albert. Creo que es totalmente necesario que esta información se sepa para que de una vez por todas le saquemos el estigma a los psicodélicos y los pongamos en el lugar que corresponden, como una medicina que tiene un tremendo potencial beneficioso, que también tiene riesgos, como una herramienta de exploración de conciencia. Son diferentes los usos que se le pueden dar a estos elementos, pero están muy lejos de la idea que se nos dio hace algunos años. En lo personal, yo creía que estas eran drogas que
no, me iban a freír el cerebro en algún momento, lo vi como lo peor que un humano podía hacer en su vida, y aquí estoy siendo activista después de haber tenido varias experiencias que me han ayudado a transformar mi vida, que me han ayudado a relacionarme mejor conmigo y con mi entorno. Por lo tanto, queridos, queridas, estas conversaciones tienen ese objetivo, de que podamos conversar sobre esto. Y no se trata del psicodélico en sí, sino de ampliar nuestra perspectiva en relación a qué significa ser humano, a qué es la realidad, a cómo podemos relacionarnos mejor. Estas herramientas son una de las formas que pueden contribuir en esto, y existen muchas más. Existen prácticas como la meditación, la respiración holotrópica, el practicar un deporte, el arte, son todas prácticas que nos llevan a estados de flujo, a conectar con nuestra esencia. Y es lo que quisiéramos ver, una sociedad más linda, más amorosa, que podamos contribuir más los unos con los otros, que dejemos de juzgar, de criticar. Son tiempos de cambio y creo que cada uno puede hacer su aporte desde el empezar a mirarnos en el día a día, en lo cotidiano, empezar a poner más atención en mis actitudes, en cada persona que enfrento en el día a día, en el trabajo, en mi familia, en un intento de ser más amorosos. Así que, queridos, queridas, les agradeceríamos tremendamente comentar qué te pareció la conversación, alguna temática que te gustaría que abordáramos, alguna persona que te gustaría que entrevistáramos. Por favor, dejarlo ahí en los comentarios, nosotros vamos a estar respondiendo y considerando toda la información que nos deje. Les envío un abracito gigante y nos vemos para el próximo episodio.